La ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. Con Ernesto Lazarte de la Asociación Nazaret estamos hablando sobre la problemática de la drogadependencia y yo le voy como disparadores, porque yo sé que ustedes también trabajan desde un punto de vista espiritual, de tratar digamos, de guiar desde ese punto de vista, lo que no quiere decir que se intente convencer, ¿no? Es una herramienta más. Nada. Es una herramienta más. Pero le propongo afirmaciones del Papa Francisco en relación a esta problemática que han sido dadas en el curso de algunas presentaciones que él hizo, inclusive aquí estuvieron presentes algunos funcionarios de la Argentina en ocasión de esta charla que él realizó justamente sobre esta problemática. En alguna parte de su discurso, él señala que la mundanidad, es decir, la vida cotidiana, nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para alcanzar una felicidad efímera, que al final se convierte en veneno que corroe, corrompe y mata, refiriéndose justamente a que todos los días aparece algún tipo de esta forma, ¿no?, de distraerse de la realidad, y en algún otro momento señala que justamente en relación a la droga, la persona se va destruyendo y con ella a todos los que están a su alrededor. El deseo inicial de huida, buscando una felicidad momentánea, se transforma en la devastación de la persona en su integridad. Realmente es muy triste a veces ver en qué situación puede llegar a quedar una persona que está en la drogadependencia y necesita a veces de esos químicos para poder vivir prácticamente. Qué terrible paradoja y contradicción, ¿no? Poder vivir y cuando es algo que lo está matando. En realidad sobrevivir. Y luego de la comunidad lo que buscamos es que, aparte de sobrevivir, podamos existir. ¿Sí? Si no, a ver, yo retomo, nuestro Papa ha tomado muchas cosas de Juan Pablo II con respecto a las adicciones y a la lucha o a la asistencia, a la contención espiritual y demás. Y el Papa Juan Pablo II dijo, nada más ni nada menos, hace muchos años atrás, en una época de las peores épocas de Colombia, ni más ni menos que en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, hizo una denuncia a gran parte de la sociedad diciendo que bueno, que este flagelo de las drogas era la nueva esclavitud del mundo. Y tal cual, tal cual. Nosotros entendemos, a ver, Nazaret es un proyecto diocesano. La experiencia de Vilma y de Don Luis hizo que la comunidad se posara sobre la piedra fundamental de la fe. ¿Sí? Sin ánimo de contagiar, de excluir a los que no profesan, de ninguna manera. Simplemente dirigida a cuidar lo que son los dones que tenemos, que muchas veces por frustraciones o derrotas acumuladas se vuelven en contra de uno y le tenemos que buscar un remedio. Y de una forma u otra se lo encontramos. Algunos lo habremos resuelto de una forma y otros lo resolvieron con consumo y así pudieron seguir sobreviviendo. ¿Está bien? Otros con otras motivaciones buscamos otras cosas, hicimos otras cosas. Y entendemos que la problemática esta tiene 4 patas fundamentales. Una es químico-física, ¿sí?, digna de intervención psiquiátrica y médica clínica, no siendo la principal. Otra es psicológica, digna de una intervención sistemática desde el abordaje precisamente de la profesión, desde la psicología, que tampoco es la principal. Otra que es espiritual, y ahí se empieza a complicar, espiritual en el sentido de las ideologías caídas, de los referentes externos a todo lo tangible, lo que podemos manipular, manejar, comprar, vender, traer y llevar, externo a todo eso, que nos debemos en cierta forma a la vida, y la otra social, y ahí se termina de complicar. Así es. ¿Sí? 4 patas a abordar en un programa terapéutico. Por eso yo no creo en la reducción del daño, porque he visto los resultados. En algunos casos funciona. En algunos casos Nazaret funciona, en otros no. La reducción funciona en algunos y en otros no. Y así cada uno de los dispositivos. Por eso estoy muy contento con haber podido articular una política de salud pública y no de caja,
hay una instancia en Cristo Rey, que va a trabajar en Nazaret, va a trabajar el municipio en un espacio que le hemos cedido en el marco de un convenio de trabajo con la MUNI, va a trabajar la provincia a través de la conformación de ese equipo, la formación profesional y demás. Muy contento. O sea, se tienen los distintos factores como para atender cada uno. Asegurar el caso. Alguna de esas 4 patas que están fallando y por eso se da el fenómeno. Tal cual, tal cual. Pero principalmente, y volviendo a lo que decíamos en el bloque anterior, nosotros somos especialistas en prevención. Y cuando hacemos prevención, como también lo mencioné antes, no se habla de drogas. Se habla precisamente de factores precipitantes. Si hoy tuviésemos que hablar de factores precipitantes al consumo, ¿de qué hablaríamos en el sentido común? A ver. La falta de trabajo. No. ¿No? No, de la violencia. Bueno. De la violencia. Porque hoy por hoy la falta de trabajo tiene una gran influencia, pero también puede entrar dentro de la economía la falta de trabajo, que es una variable de control social. A mi entender de trabajador social, la economía mal utilizada o utilizada, o el trabajo utilizado como chequera política, o la salud utilizada como chequera política, todas esas cosas. Puede ser una variable de control social y de desarrollo social y de promoción social. ¿Bien? Y es un valor que más o menos está muy cascoteado. Tenemos que hablar de violencia. ¿De qué tipo de violencia? Sí, y esto lo he hablado en muchísimos colegios y es algo que nos tiene en jaque a todos. La violencia institucional de los colegios y los directores me miran mal, pero yo no digo que el director será violento. Digo que hay un sistema medio complejo de educación. ¿Cómo es eso que no puedo poner? Yo he trabajado en educación muchos años, en educación de adultos en Sendman. Pero ¿cómo es eso que no podemos poner una mala nota a un niño? Es muy violento no poder poner una mala nota, con todo lo que implica, ¿no? Poner una mala nota y el seguimiento, y ver qué te pasa, y por qué la mala nota, y llamar a la mamá, y llamar al papá, y tratar de acomodar la situación para que pueda lograr el objetivo del pibe. ¿Por qué? ¿Por qué es tan violento? Porque los igualamos a todos. Y ahí empezamos a pensar que el menor de los esfuerzos es igual al mayor de los esfuerzos, y estamos hablando de primaria, y donde formamos cuadros sociales, donde inculcamos valores. Tenemos que hablar de violencia, necesariamente. Porque siempre el que recibe la peor cuota de violencia es el más vulnerable. Y en este caso, en esta sociedad que tenemos, son los niños. Y yo hace unos años atrás estaba bastante, más unos años, hace poquito que estamos trabajando en Belleville. Desde agosto de 2016. Muy enojado, no te decía, me acuerdo, venía manejando, venía pensando, recordando cosas, es decir, lo expresé al aire, digo, ¿qué te pasa, Belleville, que no estás cuidando a tus niños? Bueno, hoy estoy contento porque se están cuidando. Y en ese momento tampoco veía bien la perspectiva. Desde Acción Social, con Ivana, Linani, Peletti, ahora Romero y demás, de salud, yo pude ver la dimensión del trabajo que se estaba haciendo. Pero era un trabajo en un sector que después se disociaba de los otros sectores, de la justicia en menores, de CENAF, de los colegios. Hoy se está articulando todo eso y es sumamente auspicioso porque podemos empezar a hablar de prevención en violencia, en lo que es esto de ser funcional a ciertas estructuras que no solamente no solamente digo desde el punto de vista de la articulación, porque vos viste que a veces nosotros nos llenamos la boca de palabras difíciles, como por ejemplo empezamos a decir articulación, ¿viste? Y la gente dice, oh, qué bárbaro, qué bien que habla. No, por eso digo, no solamente de la cuestión que es bienvenida de la articulación, si se quiere, sino que, digo, lo que yo no sé si es lo que falta todavía o lo que habría que tratar de trabajar mucho más, es en qué ofrecerle a los chicos. Esa parte quizás que vos decías preventiva, no sé si decirlo por ese lado, porque, a ver, yo cuando era chico, qué sé yo, tenía 2 o 3 objetivos en la vida. Hoy en día, encima, invadidos por los medios de comunicación, tenemos 800. Me imagino un pobre pibe de 16, 17 años que no tiene dinero, pero que le presentan el último iPhone por la televisión que sale 25.000 pesos y no tiene otra forma de tenerlo que robándolo. Entonces, digo, y no, por eso te decía recién al principio, no solamente la cuestión de la droga, hay otras cuestiones que también están en el tema de las nuevas minoridades, ¿no? Tal cual. Digo, ¿qué es lo que podríamos hacer para que los chicos tengan un interés, tengan un lugar, digo, desde el punto de vista simbólico, simbólico, ¿no? Emocional, y en donde puedan
ser humanos, proyectarse. Me imagino lo terrible que debe ser no sentir que este es tu lugar en el mundo. Sí. Bueno, ¿Está? a ver, lo hacemos bien práctico. ¿Qué le ofrecemos a esta nueva minoría? ¿Qué le ofrecemos? Desde el lugar que nos compete a cada uno de los actores de la sociedad. ¿Quién es el único? Pregunta práctica al paso. ¿Quién es el único que sostiene el discurso adelante de los menores de última, si estamos hablando de eso, o de la juventud? ¿Quién es el único que sostiene el discurso de punta a punta del año, que donde vos lo encontrés te va a decir exactamente lo mismo? ¿Quién? No sé, no me... El que vende. Recién me El pusiste... que vende. El Bien, que vende. correcto. El que vende. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros Porque es el adultos? gran interés que tiene. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los adultos sostener la palabra con un adolescente o un niño? A ver, ¿cuánto la podemos sostener? ¿Una semana? ¿2 horas? ¿Un día? Sin que nos afecte nuestra propia estructura de existencia medio individualista. Eso es lo que le tenemos que ofrecer a los niños y a los jóvenes hoy. Un solo discurso, uno solo. Y una oreja, ¿no? Sí, porque Y cuando una vos le oreja. ofreces un discurso te viene la demanda. Mm. Cuando vos te sostenés en una sola línea de funcionamiento y te demostrás de una misma manera. A ver, yo soy director de 2 casas de Nazaret. Yo no me puedo arriesgar, yo no tengo problema con el alcohol, pero no me puedo arriesgar a tomar algo de sustancia de uso social, como le decimos nosotros, en una cena, porque si a mí me paran en la chata, me hacen un alcohol y me lo sacan, yo no tengo cara para ir a Nazaret al otro día. Me vas a decir, vos me exigís que no consume nada y te sacaron la chata. ¿Con qué cara voy? Claro. Pero esa es mi opción. Mi opción profesional, es la síntesis de toda una vida de luchas y creo que este es mi lugar en el mundo, ¿sí? Lo decís sin juzgar a los demás. Sin juzgar a nadie, Está es bien. mi opción, ¿sí? Y no todos tenemos No, que trabajar seguro. en comunidad, pero que cada uno tiene que tomar su decisión frente a la problemática, la tiene que tomar. Entonces sí, estoy a favor del consumo, si no, bueno, mi discurso veré cuál es el que tengo frente a la prevención, no a la asistencia, porque ya les digo, es muy pequeña la cuota, por más que sea muy problemática, triste y demás, es muy pequeña la cuota de asistencia. Por más que parezca que es una tormenta que nos va a llevar a todos, es muy pequeña. El tema Frente es a la el antes, prevención, claro. al antes, El antes, ¿sí? sí. Al antes. A ver, ¿qué postura voy a tomar? Porque si me voy a hacer copado frente a la problemática, más vale me dedico a otra cosa. Porque ellos tienen que entender que lo que hago, lo hago. Y si no lo hago, no tengo que hacer de cuenta que. Porque eso genera una confusión y escuchar y atender y saber cuáles son las aspiraciones de los chicos, es decir, porque a veces esto es el resultado de una frustración donde se termina quizás con un poco de químico, sintiendo, como decía justamente el Papa Francisco, ¿no? Sí. Con un poco de químicos uno termina sintiendo una falsa felicidad, bueno, pero claro, en el universo simbólico de uno, no, del drogadependiente no es tan falsa, es felicidad, a mí eso... Y es felicidad, es sí, felicidad, entonces uno tiene que admitir eso. Esto también habría que hablarlo frente a gente que está en el tema de la cuestión penal, que persiguen tanto a los chicos. Los chicos son víctimas de esta situación, ¿verdad? Ernesto, yo creo que más que bienvenido todo lo que están haciendo ustedes y sobre todo esta claridad para poder abordar la problemática. Y me gusta mucho que se diga esto, ¿no? La problemática es seria, es grave. Ahora, hay salida. Hay salidas, hay muchísimas salidas. Nuestra idea siempre es dar respuestas a la problemática y ahí encontramos muchas preocupaciones. Yo dije que estaba muy contento, feliz, realizado y acompañado, pero también preocupado, ¿sí? Y voy a volver al lugar de las preocupaciones. Vuelvo a nuestros fundadores. Nos cimentamos sobre la fe de la iglesia. Y es lo único que se sostuvo al lado nuestro 30 años. 30. Es lo único que nos dio el respaldo jurídico y la auditoría moral de última, ¿sí? A lo que nos debemos, de donde no debemos salirnos por el interés, cuando decidimos ponerlo en el lugar del otro, nosotros ponerlo en el lugar del asistido, del adicto. Porque si no nos terminamos colgando de la cruz del adicto. Y lo vamos a mantener siempre así para justificar o homologar nuestra existencia. Eso es una locura absoluta. Nosotros abrimos las puertas, ponemos el programa terapéutico, el sistema de reglas y convivencia, y la rehabilitación la hacen ellos. Por eso somos una comunidad terapéutica. Si alguno piensa que puede sanar individual o personalmente a un adicto, bueno, ahí nos tenemos que replantear mucho la metodología de intervención, porque lo más probable es que terminemos
todo frustrado y el adicto más frustrado que antes y la familia, por sobre todas las cosas, baje los brazos. Y eso sucede incluso en comunidad terapéutica o en salud mental, sucede en todos lados porque no hay un método para abordar esto. Antes de irnos, y que tiene que ver con todo lo que hemos charlado, no es lo mismo la familia de hace 30 años, hablando de lo que vos decías, a lo que es la familia hoy en día. Hasta hace unos 10 años, decir familias disfuncionales era como algo catastrófico, y hoy en día familias disfuncionales se toma como una cuestión de gran naturalidad. Sí. Más allá de la cuestión, yo no quiero entrar en el debate sobre si está bien o está mal, sí, pero evidentemente hay nuevos modelos de familia. Hay nuevos modelos. ¿Cuánto esto perjudica o no a los chicos? ¿Y cuánto de esto tiene que ver con el ingreso a la droga? Le hago otra pregunta. ¿Cómo puedo yo ser padre frente a un eventual embarazo? ¿Cómo afronto mi paternidad si transgeneracionalmente no he sido tratado como hijo? Está bien, han cambiado las familias, hoy está un poco más disociado lo que es la estructura familiar. Digamos, pero hay estamos vínculos que son hablando- imperecederos. Imperecederos, pero estamos hablando de cuarta generación. No empezó en la familia actual, de los papás que tienen 40, 50 años o 30 y los adolescentes. Estamos hablando de cuarta generación de consumidores en esta sociedad, ¿sí? Sin lugar a dudas, las familias han cambiado, han sufrido muchas modificaciones, incluso esto es antropológico y cultural, ¿no? Pero estamos hablando de cuarta generación. Y si hay algo que hay que entender en adicción, es que en el tratamiento, ¿sí? Volvamos a la intervención concreta, es que no hay culpas. Porque si nos ponemos a buscar el culpable, bueno, nos volvemos locos todos. Claro. Trabajamos sin culpa, con valores, con una fuerte base espiritual, para poder lograr en los chicos que vienen a nuestra comunidad terapéutica la reconciliación con ellos mismos y su historia de vida. De ahí en más no tienen límites, se pueden comer el mundo sanamente. Pero mientras no haya una reconciliación, manda el rencor. Y ahí los hombres somos mucho más complicados con el rencor y la tristeza, porque mientras más tristes nos sentimos, y hablo con conciencia de lo que digo, más los hombres nos hacemos. Claro, sí, sí, sí. Un círculo vicioso. Sí, se vuelve un círculo vicioso que después se vuelve ciclo adictivo y un círculo adictivo, que es muy difícil de subsanar, de resolver, de intervenir, ¿no? Entender de que somos humanos, ¿no? En definitiva. Claro, Somos nosotros seres siempre vamos a los factores precipitantes del consumo, y eso en el 95% de todos los casos. A ver, acá hace muy poquito tiempo que estamos trabajando y somos unos 26, 27 chicos en tratamiento. En Villa María, que es donde yo empecé a trabajar, en Casa Esperanza de la Asociación Nazaret, hoy debe haber 120 chicos en tratamiento, después de unos 19 años y pico. Claro. ¿Está bien? Y no conozco un solo caso que haya empezado por curiosidad, o para ver qué se sentía, o para probar. Siempre cuando uno hace la evaluación diagnóstica previa al tratamiento, encuentra factores precipitantes, y esos factores tuvieron, en casi la mayoría de los casos, en un 95% de los casos, antes de los 12 años. ¿Sí? Solo que por ahí empezaban a los 15, a los 17. Bueno, ahora empiezan a esa edad. Claro. Están empezando antes de los 12 y eso es terrible. Terrible. Porque Esto que habla estás diciendo de es una terrible. accesibilidad absoluta. Y que además Y que no nos hace- marca... y lo peor de todo, Sí. es que a esa edad no hace falta dinero, porque Claro. los locos saben que no manejamos plata a esa edad. No hace falta dinero para acceder. ¿Y cómo se accede? De las formas más brutales que podemos imaginar. Esto que estás diciendo tendría que servir, y este espacio va a estar al servicio de ello, para que toda la sociedad se ponga los pantalones en este tema. Muchísimas gracias por tu Muchas presencia, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y este espacio es de ustedes. Muchas gracias. Luego de la pausa y de hablar de estas cuestiones tan importantes, vamos a hablar también de otras que tienen que ver con nuestro mundo, con nuestro ecosistema, con la forma de defenderlo mejor ante las cosas que van a ir dándose en los próximos años. I see trees of green.